Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y yo soy la abogada Melissa Ramírez. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este programa. Hoy tenemos otra consulta. Otra consulta. Nos ha llegado una consulta que se repite bastante y creo que es un buen momento para tocarlo e ir analizándolo poco a poco, ¿no? Nos dicen, abogada, quiero iniciar una demanda de pensión de alimentos en contra del papá de mis hijos y no sé cómo empezar. Ok, la verdad es un tema súper recurrente. ¿Quién no ha tenido un caso de estos en sus familias o con sus amistades? Yo quisiera arrancar con conceptos. Tipo, ¿qué es exactamente esa pensión alimenticia? Todos hemos escuchado. En concepto legal, legalmente hablando, es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes y una obligación para los progenitores, es decir, para los padres, que se resume en un aporte económico que padres y madres de familia, ya después veremos detalles, están legalmente obligados a proporcionar a sus hijos, con el fin de que de cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, salud. Y en Ecuador este concepto está regulado legalmente, tenemos varios cuerpos legales, el Código de la Niñez, existe también el Código Civil, normas supletorias y relacionadas. Así que básicamente ese es el como concepto general, que es la pensión alimenticia. Y como lo mencionas, que es bueno detallarlo, envuelve la alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, la salud integral, la prevención, la atención médica y la provisión de medicinas, la educación, el cuidado, el vestuario adecuado, la vivienda segura, higiénica y dotada de servicios básicos, el transporte, la cultura, la recreación, el deporte y la rehabilitación en el caso pues, de que existan personas o menores discapacitados. Estas son prácticamente los 9 puntos más importantes que envuelve lo que es el derecho a alimentos. ¿Quién está dirigido? ¿Quiénes son los titulares de este derecho? El caso más típico, los hijos menores de edad. Los padres tienen una obligación de proporcionar una pensión alimenticia a sus hijos menores de edad, independientemente de si los padres están casados o no. Es decir, la obligación existe o si tienen la custodia compartida o no, la pensión alimenticia tiene que darse. La pensión sí se otorga al cónyuge o al padre o madre con quien el menor reside, porque es como el que vive, soporta más los gastos. O en su defecto, su tutor legal. Pues si en el caso que no haya padres y vive con la abuela, pues en el caso de la abuela. También se otorga a los hijos mayores de 18 años hasta los 21 en el caso que estudien universidad, es decir, que estén cursando estudios superiores, ahí se extiende ese derecho y tienen que darte la pensión hasta los 21 años. También cuando son hijos mayores de edad con discapacidad, creo que lo comentaste anteriormente, si un hijo de mayor edad tiene una discapacidad que le impide trabajar y mantenerse a sí mismo, entonces en ese caso están los padres obligados a seguir proporcionando esta pensión alimenticia. ¿Quiénes son los obligados a prestar la alimentación? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, los padres son los principales obligados a pasar esta pensión. Pero en caso de que no existan los padres, también existen otros obligados que serían pues en un orden, ¿no? Los abuelos, los hermanos, los tíos. Yo tengo un grupo de abogados con mi promoción, entonces alguien preguntaba como que, ¿puedes demandar directamente al abuelo o tienes que hacer como un trámite en el caso de que comprobar que este padre no existe, está desaparecido y ahí en la práctica lo mandas al padre en este caso y solidariamente también demandar en este caso a un abuelo, por ejemplo. Pero que lo puede saltar o no. Puesto que la demanda recae principalmente sobre el padre. Claro, que es el mayor obligado. Y se utiliza como una especie de garantía solidaria al abuelo en este caso, ¿no? En caso específico que se trate del abuelo. ¿Qué más? ¿Cómo se calcula la pensión alimenticia? ¿Cómo se calcula? En este caso puntual de la consulta no nos dicen cuál es la situación económica del alimentante, pero vamos a calcularla. Se van, así como el sueldo básico, como depende de un proporcional, exactamente, va variando según el año. Recordemos que todos los años el salario básico unificado varía un poco, porque hay esta negociación entre los trabajadores. Aquí en Ecuador, aclaremos que aquí en Ecuador. Sí. Entonces, como es un porcentaje, esto va a ir variando por cada año. Eso quiere decir que la pensión alimenticia, de repente, si es que va a depender del mínimo que tienes de tu salario básico, va a ir variando año a año. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Existe una tabla de pensión de alimentos y de esta tabla pues se establecen los parámetros dependiendo del ingreso. Los niveles. Se divide en niveles y se establece según el ingreso del alimentante en este caso. Entonces, tomando en consideración cuáles son las necesidades básicas por la edad del alimentado en los términos legales, ¿no? Cuáles son los ingresos y los recursos de él o los alimentantes. Los ingresos ordinarios, los ingresos extraordinarios, los gastos propios del estilo de vida se toman en consideración. Eso es bastante
no quiero decir la palabra chévere, pero es bastante real, porque realmente los niños tienen como un estilo de vida y cuando la pareja se divorcia y parte del meollo del asunto también es establecer la pensión alimenticia, es como que a veces te quieren dar solo lo justo. No lo justo, solo lo Lo necesario. necesario, lo Tipo básico. educación y te pagan el colegio y te pagan un proporcional de la comida, pero realmente ese niño puede haber tenido un estilo de vida que merece seguir teniéndolo, las actividades extracurriculares, Ujú. si tal vez recibe terapias o clases adicionales de un profesor de matemáticas. Es decir, la idea de la ley es que el niño siga manteniendo su estilo de Y vida. vaya acorde al estilo de vida del padre, Ujú. porque Porque no puedes ver un padre millonario y un pudiese niño que no ser le des nada. se han dado muchísimos casos en los que no se declara, en los que no existe una afiliación, por ejemplo, en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero por abajo, digamos, ¿no? Entonces Claro. lo que O no te hace, registran todos los no te ingresos. registran los ingresos, no contabilizas, no declaras, Ujú. y lo que haces es que, pese a que no tienes trabajo, tienes un estilo de vida alto. Exacto. Entonces, O sea, ¿cómo debe lo ser acorde justificas? y justo también a la capacidad económica del obligado. Así Es es, decir, no puedes así ir tú es. en un carrazo y de repente pasar una pensión alimenticia de $100. No es coherente. No es coherente, exactamente. Entonces, todos estos son los parámetros de los cuales se agarra o se parte con la elaboración de esta tabla, ¿no? Y se trabaja conjuntamente con la tabla. Entonces, el juez, cuando va a designar o a fijar una pensión de alimentos, parte de esta tabla. Entonces, por ejemplo, si digamos que el obligado Gana. gana el sueldo, el mínimo vital, Ok. se ajustaría al nivel 1 de la tabla, porque es 1 a 1.5 salarios básicos unificados y en proporcional a cuántos hijos tienes. Porque si tienes un hijo, O hay sea, una todo el proporción. Si proceso. tienes un hijo y estás en el nivel 1, por ejemplo, y el niño tiene de 0 a 2 años, es el 28.12%. Si tiene 3 años en adelante, entonces pues la tabla aumenta un 29.49% salario básico unificado. Y de ahí surge pues el parámetro del cual se mide cuánto hay que fijarle la pensión de alimentos al menor. Claro, porque también recordemos que es como un pastel o una pizza. A medida que tienes más niños, ese mismo valor se va repartiendo Así en es, cuantos así hijos es. correspondan, ¿no? Pero suponiendo que tienes un hijo de un matrimonio anterior o de una Ujú. relación anterior, previa, tú ya partes esa carga, Sí, tienes ya. así se dice, Ujú. y pues hay que cuantificarlo, porque igual aumentaría el valor Claro. proporcional que tú deberías pues, Claro, entonces de pasarle al repente se menor. fijó la pensión en otro caso, no en el que estamos hablando que tenía un sueldo mínimo, pero que la pensión era de $400 porque tenía un hijo y luego la persona tuvo otro hijo, entonces lo que va a hacer es solicitar la reducción de la pensión en vista que tiene ahora otro hijo con el cual tiene que partir la obligación. Así es. Es que también, eso es un buen punto que lo tocas, las pensiones de alimentos nunca se quedan fijas, Ujú. porque así Siempre van a también ir variando. van a ir variando, porque así también va creciendo el menor y las Ujú. necesidades del menor también van aumentando, así también va aumentando el salario básico, va aumentando Ujú. tu ingreso. Entonces tienes que ir ajustándote a la realidad de tu hijo, de tus Siempre es hijos. cambiante. Va cambiando. Entonces, en cualquier momento tú también puedes pedir, bueno, pues en este caso tú solicitas la pensión de alimentos, te la fijan. Supongamos que en el camino te ascienden en tu En tu trabajo, trabajo, entonces, mejoras bueno, tu pues tú, posición. así es, tú Ujú. puedes solicitar un aumento de la pensión de alimentos. De la misma manera, si en ese momento pues estabas con trabajo y de repente te sacan, tú puedes solicitar una reducción de la pensión de alimentos. Es decir, nunca es Nunca, estática, nunca es estática, nunca nunca es se lo queda mismo. quieta. Yo te tenía una consulta, obviamente no es mi área de especialidad, pero me parece un tema hiper interesante y sé que manejas estos casos en tu estudio. Ya. Existen pues quienes no Hay terminan parejas que terminan bien claro, hay y parejas que terminan bien, que tienen un trato cordial y que pueden llegar a un a un acuerdo. acuerdo. Entonces, Ujú. ellos no necesitan Nada de esto. establecerlo, fijarlo a través de un juzgado, sino que Ya. ellos privadamente, extrajudicialmente llegan a un acuerdo, pues y el padre cumple con Un la mes a mes, pensión. digamos, este es un padre Así es, responsable. digamos que este es un caso de un padre que se está haciendo cargo de los hijos, bueno, pues un escenario ideal. Este es el escenario ideal. Pero también suceden casos en los que padre y madre no terminan en los mejores términos y pues le es difícil tener un contacto o el padre, muchas veces existen padres irresponsables. Hay No, y padres existe también esta responsables, padres violencia irresponsables. económica en el sentido de Ya la no te voy a plata. pasar. Este derecho está encaminado a proteger a los niños, a los menores. Entonces, pues la Que mejor nunca son los vía, culpables en todos estos casos, o sea. así es, entonces la mejor vía en estos casos podría ser regularlo a través del juzgado. Entonces, Entonces, nuevamente es un depende de tu caso. depende de tu Tienes caso. que acudir con tu abogado o tu consultor y de esa manera terminar
qué te funciona a ti según tu situación con el Exactamente. padre de tu hijo. Exactamente. En teoría, puedes solicitar la pensión de alimentos, tú te descargas el formulario que existe en la página del Consejo de la Judicatura, te lo descargas, lo llenas. En teoría, según el mismo Código de la Niñez, no necesitas el patrocinio de un abogado, pero Ok. sí, pero puedes presentar este formulario sin la firma de un abogado. Pero Pero ¿y quién como ¿quién asesora? exacto, Claro. es ahí donde surge esa disyuntiva, porque realmente, a mi parecer, sí necesitas la asesoría de un abogado. Bueno, y al menos la Defensoría Las Pública, audiencias, lo que hace el juez es que te designa a un un defensor. defensor público. Te cuento que cuando yo estaba estudiando en la universidad teníamos que hacer consultorio jurídico y te asignaban como 5 casos. Tú también estabas en la misma U que yo, ¿verdad? En la UES. No, yo Yo estudié en estuve la en dos, Católica. en la Católica y en la Ya, UES. en la Católica para graduarte, en mi época, no sé si eso existe todavía, tenías que hacer el consultorio jurídico gratuito. O sea, tenías que coger 5 casos para resolverlos. Mis 5 casos fueron de pensión alimenticia. Es lo más común. Wow. Es el Claro, caso más porque es el común. asumo que el que más, pues obviamente si estás peleando una pensión alimenticia, que en estos desacuerdos en que no te pasó o no había un rol de pagos de un trabajo, sino como que era algo informal, era más difícil probar los ingresos de esa persona, peor vas a tener tal vez para pagar un abogado que te pueda ayudar y asesorar en todo este proceso. Entonces, qué importante también que cuando las instituciones se focalicen en el tema de los niños, también tengan tal vez un grupo de abogados que los ayuden en estos temas también. No solo la defensoría, porque la defensoría tiene que tener cientos de miles de siempre, A nunca eso iba. hay personal. Exacto, es que no, Ajá. como lo hemos conversado en varios capítulos, son tantos los casos que se necesitan, Claro. que no dan abasto. Ya, nunca es suficiente, pero sería chévere con lo que son instituciones, por ejemplo, este tipo de ministerios, este tipo de instituciones que se dedican también a velar por los derechos de las niñas y las mujeres, también deberían tener un grupo de personas que un poco asesore de manera gratuita, especializados, focalizados, para que también tengan ese alivio, porque realmente ser madre único soporte económico es duro y siempre, o sea, no quiero tomar partido y decir que todos los hombres son... No, No, porque hay casos y son casos. casos y así como siempre hemos dicho cuando hablamos de los empresarios, también hay hombres súper responsables y súper buenos padres y dan lo que tienen que dar y dan más lo que le dice la ley porque quieren dar el estilo de vida a sus hijos que ellos tenían. Pero sí también hay, no sé si has visto estos TikToks que fueron famosos, que era lo que mi ex piensa que hago con la pensión alimenticia. Mi mamá pone clases de matemáticas, las vacaciones escolares. Entonces, un poco se burlan un poco de que a veces el hombre piensa que está roñando la pensión alimenticia como que estás gastando tú y en verdad el costo de vida en nuestro país es alto. No es, la comida es cara, el arrendamiento es caro, es decir, obviamente vivimos en dólares, no es que es una economía barata. La educación más que nada. La educación es cara. A veces piensas que rinde y no rinde. O sea, la mujer no tiene por qué estar gastándosela porque no alcanza ya de por sí. Hay casos y casos. Sí. Esa es justamente la intención de la ley, el hecho de proteger Ujú. a esta parte vulnerable, o proteger al menor en este caso, que es el Que eso titular es del derecho. a cuidar. ¿Y en tu estudio hay más casos de mujeres como solicitando eso u hombres? Porque se puede ir a la inversa, ¿no? La mujer también está obligada a, de cierta manera, Claro, sí, aportar depende de con quién viva el económicamente menor al en hijo. este caso, ¿no? Ok. Pero sí se dan. No podría yo decirte que la mayoría de los casos son Tienes mixto. padres irresponsables porque no es el caso, no es No, verdad, claro. no es así. Se dan de las dos formas, de las dos No, y a veces vías. no es por irresponsabilidad, es porque simplemente no necesariamente es una demanda de pelea, sino que ir a lo justo y que haya un acuerdo y se establezca por juez. Era una opción, no es con el tema de la Claro, pensión. pero mira, justamente hay otras vías también de hacerlo. También puedes La mediar, privada. puedes ir al centro de arbitraje y mediación, puedes mediar. La apertura del SUPA es lo que marca la diferencia en la dinámica de la pareja. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Pero la apertura del SUP, ¿a qué te refieres en términos sencillos? En términos sencillos, cuando tú Es la plataforma. demandas la pensión de alimentos, se te abre una cuenta en SUPA, que está regulado por el Consejo de la Judicatura. Entonces, todos tus aportes van a ir a esta cuenta que te la vigila SUPA, de SUPA. Entonces, si tú te atrasas por 2 o más pensiones, tú puedes solicitar una boleta de apremio Ok. en contra del obligado, en este caso porque ha Pero incumplido entonces no es por 2. automática, tiene que haber una solicitud por medio. Tú tienes que solicitarla, Ya. así es. Entonces, pero lo que hace el SUPA es que te hace la liquidación a la fecha. Ok. Y con esa liquidación a la fecha, pues tú puedes solicitarle al juez Ok, entonces designar una audiencia. tal vez se comprende por qué algunos abogados en divorcios conflictivos o en separaciones conflictivas sugerirían de repente dejarla establecido mediante el SUPA Así es. para así facilitar es. después cualquier escenario. Cada vez exista. que tú solicitas una demanda de pensión de alimentos a través del juzgado, siempre te van a abrir SUPA. Siempre. Es regla de oro. Ahora, hay otras medidas que tú puedes solicitar previo a
llegar a una boleta de premio. Por ejemplo, tú puedes solicitarle al juez la prohibición de salida del país, del alimentado. Entonces, con esto, pues tú tienes esa garantía, o tú puedes solicitar una garantía real también. No tiene mucho sentido de que esa persona se vaya a la cárcel porque después cómo te va a generar o cómo va a generar el dinero. Pierde su trabajo. Es un tema polémico, ¿no? Es un tema polémico. La lógica yo creo que es sancionarlo por Sí, incumplimiento. pero pudieran Esa es haber la otras lógica. formas. Práctica País. muchas veces se da. Bien. Ya está preso y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Claro, Pues pues. para que pueda salir en libertad, tiene que cancelar Ujú. a la fecha la liquidación de la deuda. Él tiene que ponerse al día en la deuda para poder salir. Pero al mismo tiempo, pues, en la práctica lo que tú tienes que ver es cómo Generó el generó dinero. trabajo. Claro, así Claro. es, generar Si trabajo estoy preso. para poder solucionar y seguir cumpliendo, porque, Ujú. como lo mencionaste, es hasta que Ujú. tienes 21 años en el caso que estudien. Ujú. Entonces, pues, es para largo esta situación. Claro. ¿Pero tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? En que en la boleta de Ajá. premio, realmente Es que tú has tenido en de la, todo tipo de casos. en la práctica es la forma en la que tú ejerces presión, ¿sí? Ujú. Es una Ya. sanción, pero Tal vez si no existiera, porque sé que en otros existe, países no existe. existe ese temor de Ya. que tú tienes que cumplir, porque si no, ¿Has hay visto esta cuando hay consecuencia. elecciones siempre hay un tuit que dice, no se olviden ponerse al día? Que Porque en el te momento en cogen. el que vas a votar, tú Ajá. tienes que dar tu nombre, tu cédula y hay policías alrededor y si tienes esta Claro. orden de premio, pues te van No, ¿y a... a cuántos futbolistas también ha habido casos que no los dejan jugar porque no los dejan salir del país? Porque Te pero digo, se también dan casos y casos, sí, sí. exactamente. Todo es bien personalísimo. Así es. Nada es blanco, negro, Cada caso es un lamentablemente. mundo, cada Ujú. caso es un mundo, cada historia de pareja es Sí. distinta a la otra. Por eso a mí me encantan estos casos que nos mandan, porque también lo hablábamos con el abogado Rosero en la última cita, porque, claro, necesitamos más información. O sea, Sí, nos necesitamos que esas quedamos consultas tengan un poquito más de más de detalles detalles, por para favor. que podamos darte como una solución real, porque realmente hay blanco negro, entonces nada va a ser igual, todo va a ir dependiendo de tu caso. Entonces, de repente, te pudiéramos decir que si tienes una separación no conflictiva, pues que los busques por un medio privado. Todo va a ir variando, ¿no? Así es, así es. Nosotros estamos tratando de resolverlo de manera genérica. General y dar un poco de información y que la gente sepa cómo funciona Y un concepto realmente, legal. como lo mencionas, para mí el primer paso sería, primero, pensar, considerar, ¿existe la posibilidad de mediar? ¿Existe la posibilidad de no llegar al juzgado? Irte por esa vía. Si Y tú la más ves, económica a nivel costos y es la honorarios de abogados y también. emocionalmente hablando. Y emocionalmente. Entonces, y tiempo. exacto, y está separado, está pasando por una situación como esa, pues no es nada Ujú. fácil. Entonces, se busca tratar de reducir ese conflicto. En el escenario en el que no se pueda, bueno, pues aquí tienes tienes esta otra vía, perdón. Entonces, bueno, eso es lo que yo considero y esa es la resolución a la consulta que te podría dar mi opinión a esta consulta. ¿Qué se necesita, Meli? Ok. Hablemos de requisitos. Aplica y es necesario la demanda. En el Digamos caso que, leído. claro, en el caso de la consulta, pues no hubo No hay forma de llegar a algo forma de privado. solucionarlo. Listo, entonces vamos adelante. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? El consejo es asesórate con un abogado. Tendrías que bajarte de la página del Consejo de la Judicatura el formulario de demanda de pensión de alimentos y necesitas adjuntar copia de cédula, partida de nacimiento de los hijos menores de edad, el certificado de CONADIS, pues en caso de tener una discapacidad del niño, la niña o el adolescente, los nombres completos y los números de cédula del demandado, el certificado de estudio de los menores, esto es opcional, pero sería bueno si lo tienes que lo aportes, el certificado de una cuenta bancaria, una copia de una libreta, porque eso acuérdate que se va a vincular con el SUPA, la dirección exacta del domicilio donde se va a realizar la citación del demandado, que ya como lo hemos conversado antes, con el cuello botella de muchísimos procesos judiciales, especificando la ubicación de la calle, el croquis, si es que lo tienes a la mano anexado. Más feriadizo, o sea, lo más específico que puedan, porque Por si no, favor, no lo porque citan. sí, exactamente. La carga de la prueba, pues, recae sobre el demandado en este caso. Ok, no le corresponde al quien inicia la demanda probar cuántos ingresos tienes tú. De hecho, ¿Dónde trabajas? Y te iba a preguntar, ¿pero y cómo consigues esa información? en el formulario, de hecho, Ya. existe Tú pones la info que sabes. tú pones la solicitud de oficios al juez Ok. y tú le pides al juez que oficie pues al IES, IES, al SRI, cuánto factura. a la superintendencia de bancos. Claro, pero se van a basar obviamente solo en lo que en el esa registro info pública. que son estas instituciones. La carga de la prueba, quien debe probar cuál Ya. es el estilo de vida o sus Ok. ingresos y egresos, es el demandado. Ya, pero el demandado prueba sus ingresos. Pero la madre, en este caso, que fuera la demandante, porque ya sabemos que puede ser madre o padre, no tiene que probar los gastos de su hijo, tipo, él va a este Claro, colegio, y claro. esas serían sus pruebas, entonces. Claro, porta Ujú. con cuáles son los gastos en los que incurre los menores. Por Ujú. ejemplo, esto Ese se es el paga por colegio. la renta.
esto pago por el alimento, esto pago ¿Y te por su hacen partir vestuario. que también la mamá también tiene que aportar? ¿O tienes que ver si la mamá trabajaba o no trabajaba? ¿Cómo funciona esa De hecho, parte de... existe una corresponsabilidad. Ajá, De hecho, también no es que, bueno, pues aquí está, tienes pásame que todo. pagarlo todo tú. No, existe una corresponsabilidad. Ambos deben proporcionarle al menor el estilo de vida que se anhela, ¿Miti-miti o cómo? partiendo Ujú. por lo justo, pero también va a ir Pero también vas acorde a ir de cuáles viendo, son claro, imagínate que yo me retiré para ser cuáles, madre. digamos que, suponiendo el escenario de que ambos padres trabajen, ¿ya? Pero la madre, en este caso puntual, no genera los mismos ingresos que el padre. Entonces, tienes que ir proporcional a tus ingresos. Que claro, en tu casa tú puedes dividir miti-miti, pero la fórmula ideal en realidad es proporcional a lo que tú ganas. Entonces, si una persona gana 4 veces más que el otro cónyuge, en teoría tiene que aportar 4 veces más en gastos que la otra persona, porque un 50-50 no es coherente con lo que cada uno gana, salvo que ganen lo mismo, pues, ¿no? Pero bueno, esa era la fórmula ideal. Obviamente eso no es una obligación, no está en la ley, Son acuerdos de las pero partes, pero debiera también, ser igual en los gastos de los hijos. Si ya no hay un así matrimonio o es. ya no hay la sociedad conyugal, pues también que lo lógico sería que aportes según tu proporción de ingresos. Esto, yo genero esto, tú generas más, tú generas un poco más que yo, o tú generas 20 veces más que yo, o 4 veces más que yo, o 2 veces más que yo. Entonces, pues, se ajusta, se hace un ajuste y se aporta en balance. Esa es la idea. Creo que hemos tratado de resolver cada punto. No sé si tengas Sí, me algo encanta más que porque ha sido de manera aportar. general. Obviamente que hay detalles, discutidas la pensión alimenticia durante el embarazo, o sea, siempre van a haber detalles, pero me parece que ha estado perfecto para que todos entendamos qué se refiere cada vez que alguien habla el tema de la Así es. pensión Y me alimenticia. gustaría quizás Sería casos un prácticos, caso porque práctico hay para full. entrar más a detalle. Sí, y que no son tan generales, más específicos. Una consulta más De este específica, tema, sí, aprovechemos sería como que hagamos una buenísimo ronda de preguntas. que nos lo dejen en los comentarios para poder ayudarles más detalladamente O con sea, que sus si tienen un caso y consultas. están escuchando, sean lo más concreto posible, pueda literalmente darles la Esa asesoría solución. gratuita. Así es. Así Bueno, es. eso sí. Sí, yo creo que por hoy ha sido todo. Ujú. Esperamos haberlos complacido, haberles resuelto sus dudas. Por mi parte, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias y no se olviden de seguirnos en todas nuestras cuentas. Estamos súper presentes en TikTok, en Instagram y estos capítulos los puedes ver en video en YouTube y en Spotify. Y ya saben, como siempre, descargarse, ponerlos en favoritos y ser suscriptores. Los esperamos en la siguiente edición. Chao.